Buenas a todos chicos y bienvenidos a esta nueva temporada de nuestro episodio Las Madrugadas Tech de Cuba Geek. En el día de hoy vamos a tener un invitado muy especial que ya muchos conocerán, por lo menos si son seguidores de nuestra comunidad, con el que vamos a estar hablando sobre el tema de la era post-PC, en este caso para Apple, con la llegada de los nuevos procesadores ARM tanto para el iPad como para las nuevas MacBook y todos los equipos del ecosistema de la manzana. Bueno, y nuestro invitado especial de la noche de hoy que le estaba comentando es John de Charlas iOS, a quienes muchos conocerán porque es muy activo en la comunidad de Twitter. Tiene su podcast, que por supuesto en la descripción de este video tendrán todos los enlaces a su podcast y a sus redes sociales, y uno de los que primero nos dio la oportunidad de participar en su podcast hace mucho tiempo cuando estábamos comenzando con este proyecto. Buenas noches, John. ¿Qué más, Orlando? Muchísimas gracias por esa invitación. Para mí un placer estar aquí en las madrugadas de Cuba Geek. ¿Es así? ¿En madrugadas? No. ¿Cómo era? Sí, las madrugadas tech de Cuba Geek, sí. Madrugadas tech. Es que ya ha pasado tanto tiempo. Esa es mi segunda vez en este podcast, pero ya hace más de un año. Pues te felicito por estar retomando, esta plataforma de podcast que a tantos nos gusta. Muchos somos adictos de cuando hacemos deporte, cuando vamos manejando en el auto, cuando estamos haciendo tantas actividades que queremos estar todavía aprendiendo algo o entreteniéndonos con algo, con un buen podcast, pues, y no necesitamos, no tenemos que tener los ojos puestos en una pantalla. Me estoy haciendo bolas de acá, y el podcast está genial para eso. Así que nada, felicitaciones por retomar y nuevamente esta plataforma, y muchísimas gracias por la invitación. Para mí siempre un gusto estar aquí. Me encanta estas charlitas así de podcast, me encantan. Bueno, además tú eres el principal culpable de que nosotros existamos en el podcast de las madrugadas tech, porque tú fuiste de los que nos embulló y nos empujó mucho para que iniciáramos este proyecto. Ya teníamos el canal de YouTube, las redes sociales, pero tú fuiste de los que nos incentivó, ¿no?, a comenzar esto, y además fuimos invitados en varias ocasiones a tu podcast, por lo cual estamos muy contentos. Y nada, vamos a comenzar ya un poquito hablando del tema que traemos en el día de hoy, que como les comenté al inicio del podcast, vamos a estar hablando de la era post-PC en Apple. Pero antes de comenzar a hablar, quería preguntarle a John, porque quería comenzar con esta pregunta. ¿Tú, a día de hoy, puedes reemplazar tu MacBook por un iPad? Ya sea un iPad con procesador M1 o ya sea un iPad, como es el caso de este que tengo por aquí, un iPad 2021, el de 9ª generación creo. ¿Serías capaz de hacerlo a día de hoy para tu día a día? Sí, totalmente. O sea, que tú a día de hoy eres capaz de hacer todas las tareas de la rutina que tú haces en tu día a día, sea tu podcast, tu canal, la creación de contenido, redes sociales, todo desde tu dispositivo iPad, ¿no? Sí, la respuesta corta es sí. O sea, yo soy Pero hay una respuesta larga. ¿Hay una respuesta larga? Bueno, ahora la vamos a saber. Yo siempre fui usuario del Mac. O sea, yo entré en el ecosistema de Apple con el iPhone y con el MacBook. Los que escuchan este podcast y siguen nuestro canal de YouTube sabrán que yo desde el año 2007, finales del 2007, fui usuario del iPhone de primera generación y del MacBook Pro de primera generación. O sea, el primer MacBook Pro con procesador Intel que salió al mercado, que todavía lo tengo por ahí funcionando a pleno rendimiento todavía, pese a ser un equipo tan viejo. Y me costó un poco adaptarme al tema del iPad, pero es verdad que con la llegada de estos nuevos procesadores más potentes al iPad, del Apple Pencil, de todas estas fundas teclados que incorporan trackpad, etcétera, etcétera, es verdad que se nos hace más fácil pensar en que una gran cantidad de usuarios allá afuera pueden usar el iPad como su dispositivo principal. Y ahora me gustaría saber cuáles son los argumentos de John, o sea, la respuesta larga para esto. Es que todo depende del usuario. Mira que, por ejemplo, tú estabas ya dando tu presentación de cómo ha sido tu proceso, y en el caso tuyo, pues estás comentando esto, de que lo importante que ha sido en tu flujo de trabajo el tema del MacBook. A ver, por ejemplo, en mi caso, yo siempre obviamente, pues es que tú sí o sí necesitas un computador. Hoy en día, para muchísimas cosas, desde que estás estudiando, necesitas trabajar en un computador. ¿Qué sucede? Bueno, yo con Windows tenía mi laptop, todo el asunto, pero llegó mi primer iPad, fue el iPad mini. El tema de movilidad de un iPad es a otro nivel, más allá de la movilidad que te da una laptop.
¿Qué pasa? Yo empecé pues ya no estaba estudiando, como que habían cosas que ya no necesitaba como que las tuviera que hacer en la computadora. Y bueno, empecé a todo lo que yo hacía realmente, pues lo hacía en ese iPad. Y eso que era un iPad mini, que me acuerdo. Mira que incluso ya en los últimos tiempos de ese iPad mini, yo, bueno, me acuerdo que fue cuando los primeros años, cuando llegué aquí a los Estados Unidos, y una de las cosas que yo hice cuando prácticamente me bajé del avión fue meterme a estudiar inglés. Y pues yo iba con mi iPad mini y yo hacía mis trabajos con el iPad mini, hacía exposiciones, me acuerdo, PowerPoint en el iPad mini. A ver, debo confesar, por lo menos en ese momento, seguramente que a mí me ponían un Windows y yo lo hacía más fácil en el Windows. Que con el iPad mini me tenía que buscarle un poquito cómo era que tenía que hacerlo. Pero también era una cosa que yo ya sabía era cómo hacerlo en Windows y no en el iPad. Mira, me acuerdo que una vez tenía que hacer un trabajo nuevamente para el curso de inglés y tenía mi iPad mini o tenía un MacBook. Y en ese entonces yo no tenía MacBook, entonces yo no sabía nada de macOS. Y me pasan ese MacBook y yo no... no, yo estaba Fue peor. Fue peor. Entonces yo dije, no, olvídate, yo miro cómo resuelvo con mi iPad mini. Y así hice. Al otro día llegué con mi exposición y listo, sin problema. Ahora, ¿qué sucede? Luego, mi laptop como tal, yo la utilizaba, ¿sabes para qué? Para poder hacer respaldos en mi disco duro externo. Entonces yo en ese entonces, tenía que pasar de mi iPhone o de mi iPad mini los archivos y tenía que pues pasar por el computador para poder llegar al disco duro externo. Yo no podía pasar nada directamente de un iPad o de un iPhone al disco duro, ¿no? Entonces necesitaba sí o sí un computador. Llegó el punto en donde yo dije, bueno, empecé a tener muchos problemas con este computador, con este Windows. Y yo dije, bueno, voy a comprarme uno. Y me acuerdo que me pareció muy, muy interesante que cuando empecé a ir a algunos almacenes, Best Buy y todo eso, encontré computadores de $150 que yo decía, pero ¿cómo es posible que haya computadores, laptops tan baratos? Es que es precios muy económicos. Obviamente que tú sabes que si estás pagando $150 por un computador, sabes que más o menos no te va a ir como muy bien o, por ejemplo, quizás no te va a durar mucho tiempo ese computador, ¿no? Claro, yo no me fui por ese computador, yo más o menos dije, bueno, llegué a un presupuesto como de $500, yo dije, voy a comprar un computador más o menos de ese precio porque yo dije, no necesito un computador muy costoso, necesito es un computador que me permita hacer mis copias de seguridad. Mira que tú sabes que hay aparatos electrónicos que necesitan hacer actualizaciones de firmware. Y para eso también necesitas un computador. Entonces yo dije, es que lo necesito, punto. Pero bueno, en ese momento, pues un familiar me ofreció venderme un MacBook, pues por un precio muy, muy económico. Y yo dije, pues bueno, pues me voy por ese MacBook. Y mira que fue un cambio muy interesante porque tú sabes que con el tema de Windows, el tema de estar formateando, todo eso, y con MacBook, olvídate, o sea, esa vaina, si yo he formateado este MacBook 2 veces en estos años, que lo tengo desde, ¿cuándo? 2018 creo, si lo he formateado 2 veces ha sido mucho. Entonces, ¿qué sucede? A ver, volviendo al tema, la pregunta, ¿tú puedes centrar todo tu flujo de trabajo en un iPad? La respuesta es sí. Ahora, el tema es si tú estás dispuesto a aprender cómo hacer en el iPad lo que puedes hacer en la computadora. Pero a ver, hay un detalle y yo creo que a esto es lo que va a concluir este podcast, esta charla entre tú y yo. Me voy a adelantar a esta conclusión. Y es que yo estoy convencido porque lo estoy viviendo yo en mis carnes, es que Apple no quiere eso. Apple no quiere que tú dejes el MacBook o Apple no quiere que tú te concentres en el iPad o en el MacBook. No, Apple quiere que tú uses ambos dispositivos. Y te digo que es al final del día es lo mejor. Mira, hay cosas, como yo tengo los dos dispositivos, hay cosas que yo voy a hacer en el iPad y digo, qué fastidio, me voy al MacBook. Y hay cosas que quiero hacer en el MacBook y yo digo, no, que es un fastidio acá en el MacBook, más fácil en el iPad. Entonces, al final, si la persona está muy acostumbrada en el iPad, va a decir, ¿para qué el MacBook? Si la persona está muy acostumbrada en el MacBook, si tú que nos estás escuchando, toda la vida has utilizado un laptop,
Tú vas a coger un iPad y tú vas a decir, pero ¿cómo hago esto? ¿Por qué? Porque es que es otra cosa. La interfaz es táctil, o sea, todo como se maneja es distinto. Entonces, si tú no tienes la paciencia de, ok, déjame ver cómo yo, a ver, respiro y aprendo cómo es. Y no es que tú tengas que, en el MacBook, para hacer algo son 10 pasos y en el iPad son 15 o 20. No, no es eso, que es lo que he escuchado de mucha gente. Sí hay casos en donde es así. Obviamente, hay programas, hay aplicaciones que son para usar en el MacBook. Y si tú quieres hacer lo mismo en el iPad, pues te estás complicando un poquito, pero nada que hacer. Si solamente tienes un iPad, punto. Pero el mismo escenario ocurre en el iPad. Hay cosas que en el iPad son muchísimo más fáciles. Entonces, como te decía, esa es como la respuesta larga. Al final, se puede, sí, tú puedes ser un usuario donde todo tu trabajo lo tienes en el iPad. Obviamente, depende, obviamente, del usuario. Si tú necesitas programas que en tu trabajo no funcionan en un dispositivo móvil como un iPad, pues obviamente requieres utilizar de un computador. Pero yo creo que sí, si tú nuevamente, no en tu trabajo, no requieres de ciertos programas específicos y quieres utilizar tu computadora, tú quieres utilizar tu iPad como tu computadora, yo creo que sí se puede hacer, la verdad. Bueno, yo pienso muy parecido a ti. Y voy a retomar desde una parte ahí que estuviste comentando, donde explicabas que Apple no quiere que el iPad sustituya un ordenador ni que el ordenador sustituya al iPad. ¿Y esto en qué se basa? O sea, tiene mucha lógica lo que estás diciendo, e inclusive creo que lo comentábamos antes de comenzar este podcast. Si Apple quisiera que el MacBook reemplazara al iPad, hace rato que nos hubiera dotado el MacBook de una pantalla táctil, de compatibilidad con el Apple Pencil, entre otras. Si Apple quisiera que el iPad compitiera o directamente sustituyera a nuestro MacBook, lo hubiera dotado de mucho más puertos, lo hubiera dotado de funciones más parecidas a las que tenemos a día de hoy en el MacBook. Yo creo que básicamente Apple lo que está haciendo es generando la necesidad de tener esos dos dispositivos, dotándolo a cada uno de diferentes funciones. Te voy a poner el ejemplo de mi caso. Yo las miniaturas del canal solía hacerlas en el MacBook, ¿no? En Adobe Photoshop, y después me pasé a la suite Affinity Photo de Serif. Cuando esa suite estuvo disponible para el iPad, yo la probé y es verdad que era extremadamente más cómoda que en el MacBook, simplemente porque tenía el Apple Pencil para realizar recortes más precisos, más rápido. O sea, perdía menos tiempo haciendo un recorte o creando una miniatura desde mi iPad en movilidad que en mi MacBook, que necesitaba de estar sentado en un escritorio o con la laptop puesta en los pies, con el mouse o con el trackpad. O sea, que me tomaba mucho más trabajo. Ahora, con la nueva función que agregó Apple de extraer sujetos de las fotografías, hace unos días subí un tweet donde mostré cómo podía ser de fácil una miniatura ahora para mi canal, simplemente con el iPad, en muy pocos pasos y prácticamente sin necesitar de un programa tan profesional. Entonces, coincido contigo 100% en que el iPad está dotado para hacer X cantidad de funciones y el MacBook para otras. Yo pienso que uno al otro lo que hacen es complementarse. Por eso es que se habla tanto. Esa es la palabra. Por eso es que se habla tanto de que Apple tiene un ecosistema. Y era lo que comentábamos antes de grabar este podcast. Estábamos hablando de la interacción entre todos los dispositivos, donde yo le explicaba a John que yo había adquirido la suite Filmy Pro, esta suite que me permite poder grabar videos de manera más profesional desde mi iPhone, pero al mismo tiempo me permite poder iniciar o detener la grabación desde mi Apple Watch, poder tocar todos los ajustes y tener una vista previa en tiempo real desde mi iPad. O sea, todas estas funciones que lo que hacen es complementar. Yo sigo pensando que es verdad que Apple está dotando al iPad de más potencia, de más funciones. Ahora vamos a hablar un poquitico. No sé si John recordará que en la WWDC Apple lanzó una herramienta para desarrolladores de la que no he escuchado hablar mucho, ni siquiera en YouTube ni en redes sociales. Y hace unos días publiqué un tweet sobre eso y se quedaron así como que, como si no lo hubieran visto en la WWDC. Y no es más que una herramienta para desarrolladores llamada Desktop Class App, que va a permitir a los desarrolladores traer aplicaciones más completas a nuestro iPad. Lo cual no quiere decir que vamos a tener aplicaciones quizás al nivel de Final Cut en el iPad, pero sí aplicaciones muy acercadas a estas aplicaciones, como ya la tenemos a través de LumaFusion, como la traemos a través de EZCut Audio, que es un editor de audio muy parecido a lo que tenemos en las Mac. Y quiero que John me comente un poquitico sobre esto, si recuerda haberlo visto en la WWDC, y qué piensa, cuál es la estrategia de Apple trayendo esta herramienta para desarrolladores al iPad en este caso. Mira que sí, lo recuerdo, y qué bueno que haces mención de esto, porque prácticamente sí puedo decir que hasta lo estaba ya olvidando.
fue un momento muy específico y la verdad me sorprendió porque es que te pone a ti a pensar, bueno, ¿qué aplicaciones? Mm, bueno, a ver, es que ¿cuánto tiempo llevamos pidiendo aplicaciones más profesionales para el dispositivo, no? Desde que salió el iPad Pro Entonces, en el 2017. este, exactamente, exactamente, desde el minuto uno y con la llegada del procesador M1 igual. Aunque yo, en mi opinión personal, yo siento que el procesador M1, a ver, es que fue muy, muy fuerte el cambio en las MacBook con este procesador M1. Fue un cambio muy fuerte. Siempre, siempre lo he dicho, lo he comentado. Pero en las iPad no fue así. No, ¿pero por qué? Porque es que en el MacBook cambió la arquitectura del procesador. Entonces, no tenemos esa misma, ese choque tan fuerte como sí lo tuvimos en el MacBook, no lo tenemos en el iPad. Entonces, de entrada, tenemos que recordar eso, porque la gente siempre habla, es que tenemos el M1 en el iPad. Sí, pero es que no es lo mismo como si, pues, la misma experiencia que estamos teniendo ahora con estas MacBook que todo el mundo habla impresionante. Mira, es que a mí me llamó tanto la atención el tema del MacBook con M1. ¿Por qué? Porque ha sido el primer dispositivo para mí que tú le llegas a decir a alguien que si viene del MacBook anterior al MacBook con M1, tú le dices, cómpratelo. Cómpratelo porque es que el cambio es fuerte. Todos los demás dispositivos, si a ti te preguntan, Orlando, es que tengo el iPhone del año pasado, tengo los AirPods, tengo no sé qué, tengo el iPad, tú le vas a decir, ¿para qué? No vale la pena actualizar. Siempre la respuesta es la misma. La gente hace la misma pregunta y la respuesta siempre es la misma. Si viene del dispositivo del año pasado, el Apple Watch, lo mismo. Todos los dispositivos, siempre lo mismo. No vale la pena actualizar si vienes del año pasado. Pero con el M1 en el MacBook, es que el cambio ha sido muy fuerte. En cuanto a precio, en cuanto a todo. Es que insisto, es que mira nomás el tema de la batería, cómo se incrementó, casi que duplicó la batería. O sea, eso no lo hemos visto en ningún otro dispositivo de Apple. Es que es muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Y me pone a pensar esto que tú estás mencionando, porque, a ver, hablemos de esto. Lo mismo que seguramente, chicos, ustedes que nos están escuchando, también ustedes lo habrán escuchado en su momento. YouTubers comentando de que Final Cut, Logic Pro, que ahorita Orlando me hablaba de Logic Pro, van a llegar al iPad. Yo digo, bueno, si esto ocurre, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser la cosa? Digamos que llega Final Cut al iPad. Entonces, el que tiene el MacBook va a tirar el MacBook y se va a quedar con el iPad. O sea, ya no va a comprar más MacBook. Porque pues tiene el mismo Final Cut, lo tiene ahora y en una interfaz que es móvil. Orlando, ¿cuántas personas hemos visto que han intentado con el Mac Mini y con el iPad tratar de correr macOS y que ahora sí tengo Final Cut en el iPad? Es que la gente, por más de que muchas personas peleen y digan que no, es que el MacBook jamás va a ser táctil, hay gente que quiere macOS con la opción de ser táctil. Hay gente que lo ve así, que lo quiere porque es que, a ver, lo táctil es el presente. Lo he comentado varias veces yo en otros episodios, en otros podcasts. El táctil no es el futuro, es el presente. Entonces yo entiendo eso. Ahora, nuevamente, la pregunta cómo va a ser. ¿Ustedes se imaginan cuánto vale Final Cut Orlando en MacBook? $300. Sí, $299, sí. Dime qué aplicación cuesta $300 en el iPad. Dime una aplicación que cueste $100 para el iPad. No, ninguna. La más cara que he pagado A mí fue no. Affinity Suite, que costó, la suite completa costó... La suite completa llegó a $100 casi, pero fue la suite completa, o sea, eran 3 aplicaciones. Bueno, mira lo que tú me estás comentando. Ya estamos hablando ahorita de una. A ver, precios como estos. Final Cut $300, Logic Pro cuesta $200. Esos precios son normales en macOS. Ahora, van a sacar una aplicación de Final Cut profesional, o sea, la misma aplicación ahora para el dispositivo móvil a $300. O sea, no, yo no lo veo. Ahora, ¿le van a bajar el precio? Pues tampoco lo veo, porque a ver, van a dejar de ganar, o sea, no sé. Mira, yo lo que quizás diría yo ¿qué tal que venga como una especie de hermanito menor del Final Cut para el iPad, que de esa manera trabaje en conjunto con el iPad, ¿sí? Chicos, unamos los puntos hacia atrás.
¿Cuál ha sido la evolución del iPad en los últimos años? Acercarse al MacBook, pero como lo decía ahora Orlando, como complemento, no Sidecar, como un ejemplo, dispositivo. Center ¿Cómo? Stage, Sidecar. Exactamente, exactamente. Mira, ahora tenemos el tema de poder duplicar la pantalla. O sea, son cosas que nuevamente están dándole más valor al iPad a la hora de unificarlo. Vuelvo a utilizar la misma palabra que usaba ahora Orlando, de complementar un dispositivo con otro, trabajar en conjunto. Lo del Center Stage pues, es una locura. Es una locura. Yo le decía a la gente, que me da hasta risa, yo decía a la gente, oye, yo siempre he sido de Apple Pencil en el iPad, yo no he sido de teclado, pero siempre he tenido el gusanito de un teclado. Pues ahora Apple me ahorró la compra de un teclado, porque ahora con Center Stage yo simplemente utilizo el teclado del MacBook y controlo el iPad con el trackpad del MacBook y el teclado del MacBook. O sea, gracias Apple. Genial. No, no, sí, y me parece muy acertado eso que estás comentando, porque venía más o menos el caso a lo que iba a comentar. Esto que tú comentabas de que quizás llegue un hermano menor de Final Cut, quizás de Logic Pro, tiene mucha lógica porque ya otras aplicaciones que no precisamente son de Apple lo han hecho. No sé si sabes que existe Premiere Pro, en este caso, Premiere de la suite Adobe, para editar videos de manera profesional en el MacBook, y que existe una aplicación llamada Premiere Rush, que es una versión menos enriquecida de esta propia aplicación. O sea, que te sirve para quizás comenzar tus proyectos en el iPad, en movilidad, en una cafetería, en el metro, como haces tú, en la calle, donde sea, y luego llegar a tu casa y mediante la función que tenemos hace muchos años en Apple y que existe, que se llama Handoff, que quizás muchos no conocen, la opción de poder continuar proyectos que empezaste quizás en aplicaciones nativas como pueden ser Keynote, Page, Number, y continuarlos en tu Mac, quizás sea el camino que está tomando Apple. Quizás tengamos un Logic Pro, quizás tengamos muchas de las herramientas que tiene Apple de manera nativa a día de hoy para MacBook, que son de pago. Bueno, mira que algo parecido existe ya hoy en día con Final Cut y LumaFusion, que tú puedes conectar esas aplicaciones y que trabajen en conjunto. Lo que pasa es que, bueno, depende también del usuario, del flujo de trabajo. Y también que son interfaces diferentes. Claro, pero mira que tomando la idea que tú estás dando ahorita, de que empiezas tú de pronto en movilidad, en tu iPad y llegas a casa a terminar tu trabajo, no sé, a ver, tendría que uno que tener esa experiencia, porque qué tal que estés con tu dispositivo y como tú estabas explicando, la aplicación en el iPad es una aplicación recortada y esa característica que tú necesitas usar en ese momento no la puedes usar, entonces tienes que esperar a llegar a la casa para... Entonces como que no hay ese flujo se pierde porque hay una interrupción ahí de que, oye, esto no lo puedo hacer acá, me toca esperar a tener el MacBook conmigo, no lo tengo en ese momento, tengo el iPad, pero el iPad no hace esa función, esa parte. Entonces... sí, tocaría mirar cómo sería esa conexión nuevamente y que no interrumpiera el flujo de trabajo como tal. Bueno, sí, a ver, eso que dices tiene mucha razón, pero también depende de cada usuario, como comentábamos al principio. Por ejemplo, Claro, te voy a claro, explicar mi manera de proceder. Por ejemplo, yo salgo a la calle y a grabar tomas para videos del canal, etcétera, etcétera. Y yo me voy con mis dos iPhones, bueno, a veces llevo los tres, depende de las tomas que vaya a hacer, y me llevo siempre mi iPad. ¿Cómo utilizo yo este flujo de trabajo que nos ofrece Apple a través de su ecosistema? Pues muy sencillo. Yo hago mis tomas de video con Filmic Pro, grabados de diferentes ángulos, no sé qué. Justo cuando termino de grabar, antes de llegar a casa, en el lugar in situ donde hice las grabaciones, exporto todo desde mi iPhone a través de iDrop hacia mi iPad. Todas las tomas de video que hice. Una vez ahí las monto todas en la timeline, en LumaFusion, y me encargo de ver si las tomas que tengo son suficientes para el video que grabé, si necesito alguna que otra más, o si alguna toma no quedó correcta y necesito volver a grabarla, etcétera, etcétera. Una vez tengo hecho eso, me dispongo en el mismo iPad con el Pencil. Es mucho más fácil para mí a día de hoy hacer recortes en la timeline, trabajar en bloques, como se llama, cortar, quitar de aquí, poner de allá, enfasar audio, toda esa serie de cosas. ¿En qué me falla un poco LumaFusion? A nivel de plugin, yo utilizo muchos plugins, Lowerdir, cosas así, que son más personalizables en el caso de Final Cut que en el caso de LumaFusion. ¿Qué pasa? Cuando llego a casa, simplemente exporto de LumaFusion un formato XML
que me da un archivo editable que lo pongo en mi Mac, y una vez hecho eso puedo continuar la edición en mi Mac de manera más profesional, ya agregando todos los lower tiers que tengo súper personalizable, todos los plugins, algunos efectos de luces y cosas que son más profesionales y más abarcadores, en este caso en Final Cut. Y quizás a lo mejor llegue esa función. A mí me encantaría que llegara, sobre todo porque LumaFusion es un app que me encanta, pero me parece que la interfaz dista un poco de la manera que tenemos de trabajar y de proceder en Final Cut, en este caso, que es la que más yo uso. Pero no obstante eso, estuve muchos meses, más de 6 meses, subiendo contenido al canal solamente editado en LumaFusion. Sí, bueno, como todo. Hay algunas cosas tienen unos limitantes que el otro no. Pero me gustó mucho el ejemplo que acabaste de colocar, que bueno, y más aún que un ejemplo de la experiencia personal tuya, cómo dibujaste ese flujo de trabajo. Y me gustó porque es lo que te decía ahora, tendríamos que ver el individuo, y ahí tú lo estás mirando, montas lo que son los cimientos de lo que va a ser el video, lo montas en LumaFusion, pero ya luego todo los detalles y todas las cositas ya directamente en Final Cut, ahí ya luego lo terminas. Algo así ya lo tenemos hoy en día. Me pregunto yo, insisto, ya, ¿cómo será? Si al final llega a existir esa aplicación, nuevamente, ese Final Cut, no sé, mini o como le quieran llamar, como un poquito recortadito para unificar, o no, bueno, unificar no, para complementarse nuevamente con el MacBook, ¿cómo sería? Pero yo insisto, y lo que ya dijimos, si nosotros miramos hacia atrás, nosotros no vemos ninguna señal que nos esté indicando que el MacBook o se va a separar del iPad o que el iPad se va a separar del MacBook. Insisto, me da mucha curiosidad esto que tú mencionabas, lo de la Desktop Class para App. esta opción, gracias, se me escapaba el nombre, que nuevamente buscando que se generen aplicaciones ya de otro calibre. Me da mucha curiosidad esto, pero insisto, yo veo más el hecho de que Apple quiere es que más allá de... Yo sé que se habla mucho de ecosistema, pero a veces se piensa del ecosistema es mucho como el handoff que ahorita hablabas tú, pero el ecosistema va mucho más allá de eso. Ahorita tú dabas un ejemplo muy, muy interesante de cómo tú utilizabas diferentes dispositivos para una tarea en particular, Apple Watch, iPad, iPhone. Y aquí ocurriría exactamente lo mismo. Vemos, nuevamente ya lo mencionamos, Center Stage, todo ese tipo de cosas. Center Stage, no, disculpa. Control universal es la cosa. Me estaba confundiendo con Center Stage. Esa es la cámara del iPad. Entonces, ahí es donde yo veo que vamos en esa dirección y nuevamente es lo interesante. Pero es que necesitaría comprar 2 dispositivos. Bueno, yo creo que a Apple como compañía obviamente le conviene más es que tú y yo compremos 2 dispositivos y no solamente uno, no un iPad y no un MacBook. Mira, y de pronto aquí me estoy desviando un poquito del lineamiento que llevamos, pero yo lo que critico o lo que veo un poquito embolatado del iPad es los precios que están teniendo los iPad ahora. Porque, mira, yo ya te conté, Orlando, el perfil mío. Ves que yo uso sobre todo, todos los días yo estoy utilizando el iPad. Pero si a mí me preguntan, si a mí me dicen, John, yo nunca he usado un iPad, o me dicen, mira, yo soy nuevo en Apple, ¿qué me compro, un iPad o un MacBook? Yo le voy a decir que se compre un MacBook. Porque es que el iPad, es que el MacBook Air más económico son $1,000 y te viene con todos los juguetes. Para tú irte con teclado y todo esto al iPad, superas ese precio. 2.500. Claro, y si tú quieres ir a los 12,9 para igualar el tamaño de la pantalla, si no te quieres quedar en los 11. Entonces, difícil. Entonces yo veo por ese lado, me siento muy embolatado. No, y sobre todo con la subida de precio que tuvo el de 12,9 con el tema de la pantalla XDR. Sí, yo veo muchísimas personas que, me voy por el Pro. Yo digo, bueno, pero ¿qué vas a hacer con el Pro? Yo no, honestamente que, mira, yo hasta hace poco yo decía, bueno, si vas a hacer videos, vete por el Pro, pero es que yo veo gente haciendo videos con el Air. Bueno, yo hago videos con el de novena generación, o sea, con el iPad 2021 básico.
No te lo puedo creer. ¿Serio? Y, no, y lo más increíble es que tiene más fluidez que mi MacBook Pro de 13 pulgadas del año 2015. Tiene mucha más fluidez y los tiempos de render son increíblemente superiores. Pero además vamos más allá. Disculpa que te interrumpa. Vamos más allá. Muchos recordarán, o otros no, quizás John sí, porque es más fanboy como yo, que el primer procesador que movió, el primer procesador ARM en este caso, que movió un dispositivo de escritorio de Apple con macOS fue el A12Z que incorporaba el iPad Pro de 2018, que fue el MacBook Mini, el Mac Mini que le dieron a los desarrolladores ese año cuando empezaron a hablar de ARM, y ninguno tuvo ninguna queja. O sea, que estamos hablando de que ya los procesadores que incorporaban estos iPad eran realmente potentes. El giro de Apple de poner los procesadores M1 en el iPad no iba tanto en función de dotarlos de más potencia, sino de abaratar costos y no tener que fabricar tanta diversidad de procesadores. Pero además no sé si recordarán el acercamiento que llegó. Como mismo estamos hablando ahora de que llegan las aplicaciones de Stock Class para el iPad a través de esta herramienta de desarrolladores que se liberó en la WWDC, también llegó con MacOS Big Sur y en los procesadores ARM en los MacBook la opción de poder utilizar aplicaciones IPA, o sea, aplicaciones de iOS o de iPad en los MacBook. No sé si recordarás eso, yo. Exactamente, sí. O sea, ajá, que es un acercamiento que está viniendo desde macOS hacia iPadOS y de iPadOS hacia macOS, pero sin tronchar la barrera de mantener esa diferencia entre los dos dispositivos, que es lo que estamos comentando John y yo desde el principio. Que no se canibalice el uno con el otro. Están siendo un poco canibalizados, pero no tanto a nivel de software ni de hardware, sino más bien a nivel de precio. En el sentido de lo que estaba comentando John del precio del iPad, que a día de hoy un dispositivo de entrada de Apple, como puede ser el MacBook Air o el MacBook Pro con procesador M1, cuesta muchísimo menos que el iPad Pro con pantalla XDR o que el iPad Pro de 11 pulgadas con procesador M1, que básicamente no sirve para todos los usuarios. Depende del almacenamiento. Sí, claro, pero bueno, más o menos. Ahí depende del almacenamiento. Claro, sí. Pero teniendo en cuenta las posibilidades que ofrece para la mayoría de los usuarios un MacBook con respecto a la posibilidad que ofrece un iPad, sin los accesorios, porque ahí no estaríamos contando en el Apple Pencil y el teclado. Ese es el punto, los accesorios, exacto. Es que el MacBook ya te viene con todo. Trackpad, teclado, el iPad no. Tú tienes que comprar aparte todo lo demás. Que si tú sumas al precio base del MacBook Pro con M1 o del MacBook Air con M1, que ya viene con todo, y al iPad, al más básico de los Pro, con el accesorio del Pencil de segunda generación y el teclado, en este caso que incorpora Trackpad, se te va muy por encima de precio, y para el 90% de los usuarios es mucho más factible. Por eso hablábamos yo y John al principio de que recomendamos el Mac por encima del iPad, sobre todo por una cuestión de precio. Claro, Orlando, y imagínate nuevamente, todos venimos de la escuela de un computador, de un Windows y todo esto. ¿Qué le va a ser más fácil a la persona? Y hablemos de un perfil de un estudiante. ¿Pasar de un Windows a un iPad o pasar de un Windows a un MacBook? Obviamente, el MacBook... A ver, es que macOS tiene... A ver, es que ese es el problema. Es que macOS le lleva mucha cancha a iPadOS. iPadOS todavía está muy, muy ligado a iOS. Y lo que nosotros... Mira, yo como usuario diario, constante del iPad, yo no pido de que macOS llegue al iPad. Yo lo que quiero es que iPadOS realmente se aleje de iOS, que madure. Y se aleje de iPadOS también. Eso es lo que necesitamos. ¿Cómo? Y que también se aleje de iPadOS. O sea, se aleje de iOS y se aleje de macOS. Queremos algo intermedio que nos sirva para hacer otras tareas que te disten de lo que puedes hacer en el MacBook y en el iPad, para que tenga más sentido tener un tercer equipo en tu ecosistema. Mira, me dejaste aquí en la mente lo que acabaste de compartir de que has hecho videos en el iPad de 9ª generación. Porque, a ver, muchos videos que hice en el iPad Pro del año... Pero es que ese era el iPad Pro 10,5 pulgadas del año 2017. Que es menos potente que este. Claro, de entrada uno diría eso, ¿no? Lo que pasa es que, claro, como uno se queda con la coletilla Pro, el iPad Pro, ¿sí? Entonces, pero lo que tú estás ahí comentando, es que es el iPad de estudiante que uno diría, no, pero es que no es el iPad Pro, pero es que, claro, como es un iPad más reciente, ¿sí? Es otra cosa. Entonces, me llama muchísimo la atención porque es que nos estamos quedando en la mente. Mira, yo de verdad que yo creo que el iPad Pro... Es que a quién uno le recomendaría el iPad Pro, de verdad que tiene...
Mira, yo soy de recomendar lo que realmente la persona va a usar. A ver, si tú que nos estás escuchando, tú ya tienes en tu mente que te quieres comprar el iPad Pro de 12,9 pulgadas con la pantalla XDR y de 1 TB, adelante. O sea, pues ya, no pasa nada. Pero si hay una persona que dice, oye, yo no me quiero gastar tanto dinero, ¿será que debo de irme por un iPad Pro con M1? Mira, si lo que te llama es el diseño todo pantalla, el MacBook Air también es una muy buena opción y ya el MacBook Air tiene procesador M1. Entonces, de todos los modelos, y que nadie se moleste, pero personalmente yo de todos los modelos el que veo un poquito embolatado es el iPad mini. Que yo digo que ese iPad mini sí es para un usuario, pero que es súper específico. Para aquella persona, yo lo contaba la otra vez en un podcast, yo me imagino el iPad mini para el ejecutivo. El ejecutivo que va en su auto, que ni siquiera maneja el auto, que tiene un chofer que le maneja el auto. Y va en su coche, saca su libreta, no es un cuadernito, sino su iPad mini, su Apple Pencil, y ahí hace sus apuntes, sus cosas, tan sencillo, práctico. Si tú no eres esa persona que de verdad está buscando en un iPad mini tener esa facilidad de tenerlo ahí en tu blazer, en tu chaqueta, en ese bolsillo, yo no entiendo para qué un iPad mini. Un dispositivo que te da una pantalla menor que el iPad que tú ahorita estabas comentando, el iPad de 9ª generación. No, y lo que tampoco tiene sentido es dotar de tanta Ajá. potencia a un iPad que gracias a su pantalla te limita tanto de poder producir con él. Claro, es que es así. Ay, que es muy lindo que... Claro, a mí me pasó igual. Tú vas a la Apple Store, lo ves ahí, tú dices, oye, sí es que está lindo el iPad, míralo todo chiquitico y toda la cosa. Pero de ahí a comprarlo, o sea, ay, John, pero es que no me dañes la ilusión que quiero comprarme la... Pues cómpratelo. Pero de entrada, yo diría que es mejor opción irte por el iPad de 9ª generación. Oye, pues si quieres el diseño todo pantalla que te da también un iPad mini, pues vete por el iPad Air. Yo definitivamente que pienso que son para personas muy, muy puntuales el iPad Pro y el iPad mini. Ahorita los iPads recomendados, nuevamente para un usuario normal, yo veo que sí, el iPad de estudiante y el iPad Air. Y es que ahorita tú lo comentabas, Orlando, el iPad de 9ª generación está dejando botado a los iPad Pro de años anteriores. Y es que es lo normal, porque es que la tecnología avanza, no se queda atrás, se mueve. No, además, el tema que yo comentaba, un ejemplo, aquí yo tengo en mi canal tengo muchos seguidores y muchas personas que me escriben a diario por Telegram o por redes sociales que se dedican a hacer un uso no muy intensivo del iPad para ver contenido multimedia, para hacer alguna que otra tarea en Keynote, Page quizás, procesamiento de texto, etcétera, etcétera, y disponen de un iPad Pro. Y la cuestión es sencilla. O sea, ellos me dicen, no, pero ¿cómo tú que eres un creador de contenido no tienes un iPad Pro? Y yo digo, bueno, pues muy sencillo. Porque yo por 1/3 de lo que cuesta un iPad Pro estoy haciendo las mismas tareas. Porque si yo necesito el iPad Pro para editar videos en LumaFusion, para trabajar con aplicaciones como Procreate, como Affinity Photo, las diferencias a día de hoy trabajando en esas aplicaciones que yo utilizo, ¿no? Porque yo tengo que sacar la cuenta por el uso que yo le voy a dar. Comparando estas dos herramientas, evidentemente el iPad Pro tiene mucha mejor calidad de sonido, mucha mejor pantalla, más tamaño de pantalla, etcétera, etcétera. Pero si yo con 1/3 del valor puedo hacer todas esas tareas sin perder productividad, que es a lo que yo me refiero, o sea, teniendo tiempos de renderizado muy rápido, compatibilidad con la misma aplicación, porque además LumaFusion, tanto para el iPad Pro de $1,500 como para el mío que costó $459, hace lo mismo. O sea, no vas a hacer nada diferente. Uh-huh. Quizás para alguien ya quizás muy profesional. ¿Estás diciendo? Sí, LumaFusion. O sea, ¿qué hace LumaFusion en un iPad Pro que no haga LumaFusion en el iPad de 9ª generación? Es la pregunta que te tienes que hacer. Bueno, hay algo. ¿Cómo? ¿Qué? Y es el editar desde un disco externo. Ah, bueno, yo aquí lo puedo hacer. Lo que pasa es que no lo hago desde un disco externo. Yo utilizo este accesorio que ves por aquí, que es oficial de Apple, donde yo puedo conectar, un ejemplo, yo utilizo un disco duro de 128 GB, no sé si sabes cuáles son estos
Ultra M2 pequeñitos que venden así, que no tienen consumo de corriente. Sí. Y lo puedo conectar mediante este accesorio que además me permite conectar SD card y me permite conectar el puerto de carga Lightning. ¿Y el otro extremo es Lightning? Sí, el otro extremo es Lightning, míralo aquí. Ok, ahí lo estoy viendo. Estamos aquí en videollamada, chicos, y me lo estamos enseñando aquí Orlando. De hecho, yo conecto mi micrófono, este micrófono que ves aquí, el Boya, este Shotgun profesional, lo conecto a mi iPhone para grabar los videos. ¿Has probado el editar algo desde un disco externo con LumaFusion en ese iPad? Te permite hacerlo. Por eso te estoy diciendo que no hay nada que no puedas hacer en un iPad Pro que no puedas hacer a día de hoy. Te lo digo por esto, porque yo esta función de editar con el disco externo era algo que yo esperaba, que me emocionó mucho cuando llegó a LumaFusion para el iPad. Y recuerdo que de la boca de la gente de LumaFusion, ellos decían que esto iba a llegar a los iPad que tenían puerto USB-C. Bueno, entonces, puede ser... me sorprende que me digas que sí se puede. Por eso puede ser algo que haya llegado, alguna novedad que haya llegado con iOS 15. Pero bueno, ahora mismo no tenemos tiempo para eso, pero si quieres luego te hago unas pruebas para que veas cómo se activa la función. Yo vi un video... No, tú me dices... Yo estuve viendo un video de Fabián, el de la manzana mordida, donde mostraba cuando se habilitó esta función, que de hecho llegó en LumaFusion, no recuerdo la versión, pero él hizo un video específico cuando llegó esta versión y yo salí corriendo a probarlo porque también se hablaba de eso. Pero el problema es que este adaptador es un adaptador certificado por Apple que soporta de manera nativa... ¿Dijiste Fabián, el de la manzana mordida? Sí, él hizo un video sobre eso, mostrando cuando salió esa función en LumaFusion. ¿Pero lo hizo en el iPad de estudiante? No, él lo hizo en el iPad Pro. Cuando yo vi su video, claro, es que ese es el salí corriendo a probar con mi iPad y probé con ese disco duro, que lo que no es menos cierto es que la velocidad de transferencia a través de este puerto no es igual de rápida que la de un USB bueno, tipo pues C. Mira, te digo, y me parece importante, ahí te estoy dando una idea de un video para el canal, que pruebes a hacer eso, porque de entrada, si a mí me dicen, John, pero es que mira, y de una vez yo les digo, no, pero es que mira que el iPad de 9ª generación no vas a poder hacer ediciones con un disco externo. Hoy en día se puede con el iPad Air. No es necesario llegar al iPad Pro. O un Pro del año 2018 también te puede servir. Un iPad Pro del año 2018. Sí, exactamente, sí. Aquí el requisito era el tema del puerto USB-C. Ese era el requisito. Sí, no tenía nada que ver con procesador M1. Me acuerdo que ellos comentaron eso, ¿no? Esto viene para todos los iPads con puerto USB-C. Pero entonces, nuevamente, si tú ya tú lo probaste, y bueno, puede ser lo que tú dijiste ahora, que cuando yo escuché esto, era así, y porque yo escuché esto antes de que esta característica saliera, que esto está, yo creo que es 2000, yo creo que esto llegó, di tú tarde, en el 2021. Sí. A principios del 2000, di tú tarde, sí, 2021. Sí, llegó en ese año, llegó en el 2021, entonces puede que las cosas hayan dado algún cambio, puede ser, pero nuevamente, si lo puedes hacer, a mí me parecería un video muy interesante para el canal, editando con el iPad 9 desde un disco externo. Ahora, no obstante a eso, te comenté al principio que mi flujo de trabajo no lo hago así. Yo generalmente, como salgo a la calle, salgo sin cables. Yo lo que hago es grabar con mi iPhone, enviar vía AirDrop a mi iPad, que lo compré de más capacidad. Sí. O sea, no lo uso en mi flujo de trabajo, pero no solamente con eso. Lo he probado también porque utilizo en el iPad la aplicación que se llama Pixelmator Photo. Y a través de Pixelmator Photo también he probado sacar cosas inclusive de una tarjeta SD directamente desde la aplicación de File, hacer un arrastre y enviarla a otras aplicaciones del sistema. Claro. No, y es poder que funcionar todo también. Todo eso se puede hacer. Y a ver, es que el tema, chicos, ¿por qué podría ser importante el usar un disco externo? Pues por el hecho de que si tú tienes ya el disco externo en casa, pues no necesitas estar pensando en comprarte en un iPad de un almacenamiento muy grande. ¿Sí? La edición de video, que es lo que estamos ahorita mencionando junto con Orlando, pues generalmente te va a ocupar pues muchos gigas. Entonces, tú tener un disco externo, pues te va a dar esa tranquilidad. Pues la verdad a mí me gustaría ver cómo funciona, cómo se mueve en LumaFusion, disco externo y un iPad de 9ª generación. Bueno, te prometo que voy a hacer la prueba y vamos a sacar un video en el canal sobre esto. Excelente. Pero super. Para no desviarnos del tema, con respecto a lo que estábamos hablando, de este acercamiento del iPad con esta nueva función de Stock Class App para que lleguen aplicaciones quizás más completas al iPad,
no solamente para eso. Me imagino yo que también el objetivo de Apple es que lleguen aplicaciones que ya tenemos en el MacBook, pero no por su nivel de complejidad, como puede ser el caso de Final Cut, sino porque a día de hoy muchos sabrán que nosotros no disponemos, los usuarios de iPad, de una aplicación de Instagram para el iPad. No disponemos de algunas aplicaciones que sí tenemos en el iPhone y que a día de hoy no tenemos en el iPad. Y aplicaciones para MacOS. Llega la del clima, ¿no? Bueno, llegó la del clima. Quizás esto forma parte de eso. Pero bueno, que no todo lo tenemos que llevar a lo profesional, porque quizás ustedes que nos escuchan no son creadores de contenido, no son personas que se dedican al mundo de la edición de audio, de la edición de video, de la edición de fotografía. Claro. Y quizás también les gustaría saber para qué más pudiera servir esta herramienta para desarrolladores que llega en esta WWDC y que puede aportar mucho más que herramientas profesionales a nuestro iPad. Quizás la manera de adaptar juegos al iPad, de adaptar otro tipo de herramientas o accesorios que a día de hoy podemos usar en nuestro MacBook y que posiblemente con esta herramienta podamos usar en nuestro iPad. ¿Qué crees tú de esto, John? Pues a mí me parece muy interesante. ¿Algo que te gustaría específicamente que llegara al iPad? Quizás que no tenemos. Que llegara al iPad, que no tenemos en este momento. Quizás una mejora en la gestión de archivos que pudiera llegar a través de esta herramienta. No sé, algún gestor de archivos como los que encontramos en MacBook, en macOS, como pueden ser Pathfinder, entre otros, que permiten hacer una gestión de archivos un poco más vitaminada que inclusive que la que nos permite el propio Finder. No sé, algo así. Bueno, la verdad es que no me he llevado mal con Finder, si te soy honesto. No me he llevado mal. No, pero que llegara algo así al iPad. Que llegara algo así al iPad, quizás. A ver, todo eso suma. Obviamente todo eso suma. Todo eso son mejoras, nada que hacer. Pero lo que quiero decir es que, a ver, por ejemplo, en Finder, yo trato de no almacenar muchos archivos en el iPad. Trato de utilizar mucho el disco externo. Tengo un disco externo con puerto USB-C. Entonces, de esa manera manejo los archivos, lo conecto y el Finder lo identifica sin problema. A ver, lo que pasa es que sí, con iOS 15 llegaron cositas que es que sí, bueno, con iPad OS 15, quiero decir, llegaron cositas que anteriormente no lo teníamos. El tema de, por ejemplo, algo tan básico como saber cuánto quedaba de un archivo que tú estabas pasando al iPad, cuánto quedaba en la copia. Sí, exacto. Una cosa tan básica, tan elemental. Uno decía, pero estoy aquí a ciegas con el iPad. Bueno, eso ya lo tenemos. Entonces, son cositas que han venido poco a poco, se han dado los pasos. Hay cositas a veces que yo digo, bueno, sí se necesita cierto desarrollo, pero cositas como estas que acabamos de comentar, que son muy básicas. Pero sí, obviamente que lleguen características que ya las tenemos. Por ejemplo, en macOS, obviamente, pinceladas de macOS, obviamente todo eso va a sumar. Pero siento que cositas como el Finder que tenemos ahora, ya lo veo un poquito más robusto, la verdad. No, y además, todas estas pinceladas se han visto también llegar a iPadOS con, por ejemplo, por lo menos yo estoy probando la primera beta de iOS 16 y en este caso yo no dispongo de un iPad Pro, pero sé que las personas que disponen de un iPad Pro que ya están probando la beta, les llegó esta función nueva, ¿cómo se llama, John? Stage Manager, ¿no? Es como se llama la función nueva. Ah, sí. Que crea un acercamiento en la función de ventanas más parecida a lo que tenemos en macOS para mejorar, aumentar en este caso la productividad, poder trabajar con muchas más tareas abiertas al mismo tiempo. Una función que solamente está disponible para los iPad con procesador M1, pero que bueno, que son parte de esas pinceladas que tú mencionas que deberían llegar al iPad, ya sea de macOS o funciones que se invente Apple o que se saque Apple de la manga, que nos gustaría mucho que llegara. Eso a mí me encantó, Orlando, porque llega de la mano para macOS y iPadOS. No es una cosa que estaba en macOS y llega al iPad. No, llega de manera conjunta a ambas plataformas y nuevamente, de manera conjunta para trabajar de esa misma manera, complementarse uno con el otro. Está muy chévere porque, insisto, veo, cuando yo lo vi en la keynote, la pregunta mía fue esa. Se ve muy interesante. Vamos a ver qué tanto empuja hacia adelante este tipo de características al iPadOS, pero es que son esos acercamientos a macOS, pero sin ser macOS. ¿Sí me entiendes? Volvemos a esa idea de ese iPadOS más robusto.
déjame retroceder un poquito a la pregunta que tú me hacías. Quizás algunos, no sé si algunos me van a entender, pero algo que sí yo extraño en el iPad y que, por ejemplo, en el MacBook lo tenemos, y es el berraco conector de jack. A ver, yo sé que la gente, ay, pero ese es un tema de hace 5 años atrás. Chicos, cuando yo compré el iPad Pro M1, yo sabía de que, bueno, no voy a tener conector de jack. Yo lo sabía. Y yo sabía que iba a tener que comprar un dongle. Y yo me compré un dongle. Y me compré un dongle que yo dije, tengo que comprarme un dongle que le vaya a servir al MacBook y le sirva al iPad. Y mira que aquí yo te voy a mostrar, aquí tengo este dongle, que le estoy mostrando un dongle a Orlando, tiene su conector de jack. Jack de 3.5, sí. No me sirve para editar con LumaFusion. No me sirve. Y hay un detalle que al parecer compré el dongle que no era. No sé por qué. No, tranquilo. No sé por qué razón. ¿Cuál es la razón de por qué este dongle que tiene jack? A ver, yo conecto los audífonos y sí, puedo escuchar y todo esto. Pero no me funciona. Por ejemplo, si conecto los AirPods, los de cable, los que tú estás usando ahorita, pues no me sirven el micrófono, nada. Solamente me deja escuchar, no puedo utilizarlos como lo utilizaría de manera normal si tuviera mi puerto de jack. Que bueno, listo, lo quitaron del iPhone, que más espacio. Bueno, es que el iPhone es un dispositivo más pequeño, pero el iPad. Que le ¿Pero sobre por qué en espacio. el iPad? El iPad es un dispositivo mucho más grande. Entonces, bueno, eso la verdad sí. Y bueno, repito, la estrellada porque, a ver, eso es dongle casi de $100, como $90 creo que fue. Y que no me hubiera servido el jack. Ahí. Pero bueno. Bueno, y quizás lo querías porque como tú editas video en LumaFusion, quizás la latencia que tienen los AirPods Pro quizás no es la más correcta para poder trabajar más cómodo. Claro, ¿no? es que ese era mi temor, Orlando, porque, claro, lo que tú acabaste de decir, yo intenté editar en su momento con los AirPods y no, olvídate, no sirve, no se puede. Había una latencia, chicos, para los que de pronto se les escapa. Es que que estamos aquí Orlando y yo hablando, es imposible que no hablemos de creación de contenido, porque es que estamos contando las experiencias personales. Y claro, la latencia es que hay un retardo. Entonces tú le das play al video que estás editando y te llega tarde. Entonces de pronto tú dices, voy a hacer un corte acá y resulta que el corte lo haces mal. Entonces se te vuelve una pesadilla. O sea, no puedes, literalmente de entrada no puedes editar así. Y en el MacBook tampoco, porque yo editaba con los AirPods de segunda generación en el MacBook y me pasaba exactamente lo mismo y tenía que terminar siempre con los AirPods, los de cable. Bueno, algo sucedió, no sé, algo habrá hecho LumaFusion, la gente de LumaFusion, pero ya no hay esa latencia. Ya no hay, entonces ahorita yo edito tranquilamente con los AirPods. Bueno, es más, ahorita tú mencionabas lo del tema de movilidad. Bueno, chicos, yo últimamente he grabado episodios, incluso yendo en el tren, y bueno, el tema es que los edito. Es que yo empecé sobre todo fue a editarlos. Lo de grabarlo fue ya después que me dio la locura, que yo hasta dudé en hacerlo. Pero editarlos, yo me iba en el tren y siempre lo comento, el tren de Nueva York no es ruidoso, lo siguiente. Entonces, si yo no tuviera los AirPods Pro con cancelación de ruido, literalmente que no podría editar porque no me deja el ruido de las personas, más los rieles del tren, más la máquina que está anunciando la siguiente parada y no sé qué. No podría, pero yo, cancelación de ruido, ping, todo baja el volumen, ya me puedo concentrar en mi podcast, puedo concentrarme en la edición sin problema. Y ahí el podcast yo lo edito, ahí sí no lo edito en el iPad Pro M1. Olvídate de tu M1. iPad Pro 2017. ¿Cuántos años han pasado? Y con ese iPad ahí yo sigo editando mis podcasts. No, muy buena esta experiencia que nos cuentas y sobre todo para que los que nos escuchan, tengan conocimiento sobre esto porque a lo mejor no se dedican a crear contenido, pero en algún momento o en el futuro lo quieren hacer o algo en particular, una película casera o algo que quieran hacer y que tengan esta información. Y bueno, para ya ir dando fin a esta charla, que si a mí me gusta hablar tanto con John. Para la horita acá. Sí, a mí me encanta hablar con John y se nos va el tiempo, pero bueno, para no hacerle muy largo este podcast a ustedes, de todas maneras,
No se preocupen que vamos a tener a John de invitado otras veces, o yo estaré invitado en su podcast, no sé. Ya lo comentaremos más adelante. Pero por supuesto, por supuesto. Muchas gracias. Nada, que todo eso que se habla, me gustaría que a ustedes que nos escuchan les quede claro que por lo menos la opinión de John y mía personalmente, la era post-PC para MacOS no ha llegado y no creemos que vaya a llegar. No tenemos intenciones de que llegue porque seguimos prefiriendo tener un ecosistema donde cada equipo, donde cada dispositivo de los que adquirimos a la compañía de Cupertino tenga su función específica y nos permita hacer diferentes tareas para aumentar nuestra productividad, nuestra creatividad, entre otras muchas cosas más. No sé si John quiera comentarnos algo antes de despedir este podcast y algo que quiera decirle a ustedes los oyentes. No, simplemente que el tema de la era post-PC, chicos, es que hay mucha gente ya viviendo esa era post-PC hace mucho tiempo y lo viven incluso desde sus teléfonos. Ese PC o computador, como le quieras llamar, es el mismo iPhone, es el mismo dispositivo móvil que tienen. Entonces, depende del usuario, depende de tus posibilidades, depende de lo que necesites hacer, tú mismo te dispongas a aprender a utilizar X o Y dispositivo. Ese es el punto. Ahora, lo que ya dijo Orlando, nosotros creemos es que al final es en ese trabajo en equipo, de estos dos dispositivos que estamos hablando en el día de hoy de manera específica, que son el iPad Pro. Bueno, podría ser no solamente el iPad Pro, hablemos del iPad en general, nuevamente en conjunto con el MacBook. Obviamente sí, sabemos de que llegan cositas, pero mira que lo de que ahorita nombrabas tú, de lo de Stage Manager, eso está muy bueno, pero llega también para el iPad Air. ¿Por qué? Porque es que el iPad Air también tiene el procesador M1. Entonces, ahí eso está también muy interesante. Así que, chicos, nada, ese es el tema, esa es la idea. Todo depende mucho de tus necesidades. Piensa muy bien en eso, realmente lo que tú necesites hacer y adelante con eso. Bueno, chicos, y nada, agradecerle a John por estar con nosotros aquí esta noche. Recordarle que en la descripción de este podcast, hace mucho tiempo, discúlpenme, no realizo uno de ellos, van a tener los enlaces al podcast de John y a las redes sociales. Y nos gustaría, por supuesto, que nos dejaran en los comentarios qué les pareció este nuevo episodio de la nueva temporada, si tienen algún comentario o algo que añadir a todo esto que hemos comentado, y también nos pueden dejar sugerencias para nuestro próximo episodio. Y bueno, hasta aquí nos despedimos, John. Nada, Orlando, muchísimas gracias por la invitación, que creo que quedó un podcast un poquito, chicos, nosotros no somos tan serios como parece, quedó un poquito serio el podcast, pero bueno, yo creo que el tema también lo ameritaba un poco. Y nada, nuevamente, Orlando, muchísimas gracias por la invitación. Espero que a toda la gente, a toda la audiencia le haya gustado. Por aquí nos veremos y claro que sí, también esperamos escucharte también acá en el podcast mío, Charlas iOS, entonces para que también te pases por allá. Encantado. Entonces, saludos a todos y nos estamos viendo. Bueno, chicos, y hasta aquí el podcast, el episodio de hoy. Ya saben, suscríbanse a nuestro podcast, descárguenlo, lo pueden escuchar en su plataforma de podcast favoritas y ya saben, nos vemos en el próximo episodio.